Bueno, esto es la lotería, hombre, Tu Lotero. Es el sonido, ya llega la Navidad, Sí. llega Tu Lotero, la aplicación de lotería para comprar y compartir tus décimos de Navidad. Podéis uniros a nuestra peña con el código ESRADIO y si todavía no te has registrado, pues ya sabes, descarga Tu Lotero en tu móvil e introduce nuestro código ESRADIO y tendrás una participación gratis del número 94.364, 94364. Ya sabes, Tu Lotero, tu app de lotería. 94. 364. 2.000 millones. No sé cuántos millones de euros es el gordo. Es 6 millones de euros, ¿no? Bueno, repartidos Por cada- después, claro, por cada... Sí, no está mal, ¿eh? Más Hacienda. Bueno, menos, porque Menos, esto es lo claro, que eso es. decía el niño de la capea. Decía, esto es torear pa' Boyer, que era entonces el que nos sacaba en fin, todo, nos sacaba los higadillos. Bueno, vamos a los oyentes porque hay mucho que comentar. Ya hemos saludado a los amigos chilenos. Debo decir que no nos consta que se hayan despertado en el PP y por lo tanto desde ayer a las 11 de la noche, que yo vi en un canal de YouTube, pero al algoritmo, al albur, con el 20% escrutado, ya dieron la victoria de Kast indiscutible. Se han despertado. Alberto Núñez Feijóo, enhorabuena por la abrumadora victoria de José Antonio Kast. Los chilenos han elegido libertad. Muy bien, Alberto nos sigue. Pero ¿y en Génova 13 qué? ¿Qué esperan a que lo confirme el láser? Ay. Bueno, vamos con los oyentes. Vamos a hablar precisamente de otros comicios, Federico. Estamos viendo que María Guardiola ha entrado directamente al cuerpo a cuerpo con Vox y con Abascal, concretamente en la recta final de la campaña. Mañana es el último día en el que se publican encuestas y ahora mismo el PP necesitaría Vox para gobernar. Visto este enfrentamiento, ¿a quién creen los oyentes que favorece esta estrategia, precisamente de enfrentamiento que estamos viendo, y en qué puede repercutir después de pasar por las urnas, sabiendo que probablemente van a tener que pactar? Yo creo que les cuesta tan poco atacarse como luego amigarse. ¿Debería ser así? Bueno, tú fíjate en Valencia, que es lo más delicado. Oye, en Valencia es que no le han puesto un pero a Pérez Llorca. Ni siquiera que todo el discurso lo den valenciano, cuando lo que hablan los valencianos, el 70% como lengua materna es el castellano. Que es tan de Valencia como el valenciano. Ya empezamos, no asamos y ya pequingamos. Y ya están en el PP que quieren hacerle la cama. Es que hay algo en los partidos tremendo. También si saben algo de lo de Revuelta que nos lo cuenten, Sí. Porque ojo con esas cuestiones, que podía ser menor, si es que hoy el reportaje del Mundo podía ser una buena noticia para Vox. Vox combate la corrupción en sus filas, y no, en nuestras filas no hay corrupción. Venga. Y sabiendo además cómo se mueven redes sociales y demás, seguro que también los oyentes... Lo que contó Sí, Macarena al día siguiente, y han pasado 2 años de Ferraz, yo añadí, si los pusiera Interior, no le vendrían mejor al gobierno. En fin, a la tertulia. Es la mañana. Es radio. Bueno, hemos conseguido, ya que no el PP... No te quejarás, Daniel. Hemos conseguido que Feijóo felicite a Kast por su aplastante victoria en Chile. Yo a las 11 de la noche, menos no llegaba, en un canal de YouTube que estaba dando en directo los resultados, con el 20 y tantos % ya dieron la victoria indiscutible. Porque era eso, Luis, yo me acordé de ti, porque digo, ya verás mañana. Valcarce estará feliz, porque es que en Argentina tener a Chile a favor ha sido, con la historia de los mapuches, una fuente absurda de conflictos, de líos, etcétera, y tener a Chile tranquilo, bueno, es una bendición. Absolutamente, porque aparte la izquierda chilena es de las peores de Hispanoamérica, y sobre todo la esta que era la que había llegado al poder por la rendición, la claudicación, ¿te acuerdas? De Sebastián Piñera en el 19, cuando le incendian las calles y en lugar de hacerle frente, en lugar de plantarles cara, se rinde y les promete una reforma de la Constitución. Bueno, que era una abolición de la Constitución. Eso que fue montado por agentes cubanos y chavistas, al final lo que consiguió es la llegada al poder de un tío que era un indocumentado como Boric, de 36 años. Un bipolar que salía del psiquiátrico cada 2 años. Sí, efectivamente, con problemas psiquiátricos, problemas de adicciones a algunas sustancias, según presuntamente comentaban por ahí. Según él mismo, que decía que las había dejado. Y también con serios problemas en su sexualidad, que por eso acababa en el psiquiátrico, que no sabía lo que le gustaba o le disgustaba. Tú le veías la cara
Y dice, bueno, y no tenían otro. El problema de la izquierda en Chile es que se encuentra con algo que es diferente a Argentina, y es que la base social de la derecha es muy fuerte ahí, la base del pinochetismo es muy fuerte todavía en Chile. Esa es la gente que son católicos. Y estos se empeñaron desde Bachelet en adelante en hacer procesos constituyentes, asambleas constituyentes, para conseguir lo de Chávez, es decir, cambiar la regla del juego e instalar una dictadura comunista. Y los chilenos en eso fueron muy, muy inteligentes y le dijeron que no. En el 21, en el 22 y al final... verdad que todos han sido referéndums y que han... Pero ¿os acordáis? Es que estaba donde está ahora Daniel Muñoz, Cast, hace un año que estuvo aquí. Y primero me sorprendió el buen humor que tiene, cómo llevaba lo de la falta de carisma, que era igual que le decían a Aznar. Ojo, pues si llega a tener carisma y ha ganado 60-40, imagínate. Pero ahí hay una cuestión... Carlos, que yo creo que debería interesarnos. O sea, ¿por qué el PP no es una anécdota? ¿Por qué no está metido en todo lo que sea Iberoamérica? Recuerdo que cuando Ayuso condecoró a Milei, bueno, es que esto es unir a Vox, no, eso es disputarle a Vox el territorio. A Abascal sí anoche, ya sacó una foto, y amigos de Antonio Cast, pero lo que dijo aquí José Antonio Cast es que el PP y Vox tenían que unirse. Esto es lo que dijo aquí, que lo podemos rescatar. El PP y Vox tienen que unirse, no pueden enfrentarse. De hecho, él ha ganado porque ha tenido el voto suyo y el voto del candidato libertario masivo. Pues yo, fíjate, sinceramente creo que es una mezcla. Mitad falta de trabajo por mantener esas relaciones internacionales, que ahí es verdad que Víctor González y esta gente hizo un trabajo excepcional por parte de Vox. Y le ha quedado, claro. Y ha quedado esa alianza, porque es verdad que fueron contactando con cada uno de los países con los que había que cerrar la famosa Carta de Madrid y tener una alianza estable, porque tenían que llegar las derechas. Y dices, una derecha más aquí, una derecha más allá. Bueno, tendrán que ser tus interlocutores naturales sí o sí, va a ser con los que vas a tener que hablar, básicamente porque tienes una coincidencia en el 70, 80 y posiblemente me quedo corto % de tu programa. Mitad por falta de trabajo, mitad por complejo, que cada vez que Radio Televisión Española o cada vez que alguien de izquierdas te bautiza, ahora están bautizando, estaba viendo ahí Televisión Española, y el ultraderechista Cast, el ultraconservador Cast, el ultracast, todo es ultra, todo es ultra. Todo Chile es el ultra Chile, que ha votado el 60% de ultravotos, pero... Y el PP se ha acostumbrado a comprar esa cantinela. Pon la tuya, déjate de historias. Pero hay un invento añadido, tú decías. Y además porque Vox ha mutado, porque aquel Vox de la Carta de Madrid no es el de Orbán. No, vamos, de hecho, el artífice lo han echado. Era muy anticomunista y por eso han echado al que organizó aquello. Pero, y ese es tu momento. Entra ahí, compite, que es una competencia leal, que no pasa nada porque cada uno tenga una querencia. Pero cuando estábamos diciendo las 8... y siguen sin despertarse, y que haya tenido que ser Feijóo, que nos oye todas las mañanas, como es normal, igual que Abascal y toda esta gente. Por supuesto, tienen que enterarse de algo, aunque sea oyendo al enemigo, como dice Bolaños. Es que quiero saber qué piensa el enemigo. Bueno, pues eso. Pues no, están... También falta de trabajo lo que dices. Sí. Y una cosa que dijo Esperanza Aguirre una vez, me gustaría saber en mi partido quién se encarga de las cosas. Por ejemplo, no sé quién se encarga de economía, no sé quién se encarga de política exterior. Está visto que no se encarga nadie. Bueno, mira, cuando ascendió, cuando gana Milei, Esperanza Aguirre era de lo poco que había en el PP que fue a saludar a Milei, de lo poco. Eran Cayetana, Esperanza y tal. Y es verdad que no iban por Milei, estaban más cercanas quizás a Patricia Bullrich. Y a Victoria Villarroel. Y a Victoria Villarroel. Que entonces era la que ahora ya se ha olvidado, era la que le gustaba a Abascal. Cuando yo era amigo de Abascal, eso creía yo, él no sé. Él decía, no, a mí la que me gusta es Victoria. Porque Victoria, en la lucha para dignificar las víctimas del terrorismo montonero, se parecía mucho a la de las víctimas de la ETA. Y era una mujer extraordinaria. Y la primera entrevista que hizo se la hice yo en la COPE y luego aquí en el programa de televisión que tenía, que la siguen dando. La entrevista que la ha visto 1 millón de personas. Pero estaba más cerca en ese momento en Vox de Victoria que de Milei, que era un poco locatis y además no se sabía que iba a ganar. Pero es igual. Lo que hizo Vox fue inteligente. ¿Quiénes son los anticomunistas?
Todos están invitados a la Carta de Madrid. ¿Claro? Sí, pero se lo han currado. Claro. Yo estuve con Katz cuando gana Milei y ahí estaba Vox también. Por supuesto. Con lo del Foro Madrid. Pero claro. Ahí eso es un trabajo de años. Es un trabajo de años que ahora está teniendo sus frutos. Entonces, cuando Hispanoamérica mira a España, pues mira más a Vox. Claro, porque son los únicos que viajan. Y es un trabajo que te acaba en Marcos Rubio, que es que, o sea, si Marcos Rubio es el factor determinante, gracias a Dios, en el gobierno de Donald Trump, o es la parte que está haciendo las operaciones que merecen la pena. Ten ese contacto, y el contacto con Marcos Rubio te viene a través de Hispanoamérica, obviamente, y eso Vox sí que se lo ha trabajado, o se lo trabajó en el pasado. Mira, anoche, por ejemplo, otra que siempre está, Cayetana, esto es de anoche. No hay democracias comunistas y nunca las habrá. Bravo, Chile. Enhorabuena, José Antonio Cast. Tienen a la persona que es Cayetana, pues déjala que actúe y ya está. Claro. Hay que decir que también se ha pronunciado hace escasos minutos Isabel Díaz Ayuso, en los mismos términos. Chile dice adiós al comunismo con una aplastante victoria, con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico. Claro, habláis del papel que desempeña el Partido Popular. Yo no sé si el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, escribiría un mensaje parecido, teniendo en cuenta bueno, pues algunas de las respuestas que ofrece hoy en la entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia. Estuvo el viernes en Barcelona presentando su libro, Manual de Convivencia. Recomiendo al Partido Popular moderación. Los ciudadanos quieren sensatez. Este es el titular de la entrevista. Le preguntan por la posibilidad de que el Partido Popular pueda entenderse con Junts. Dice, ahora mismo es difícil por razones obvias, pero añade, pero cuando ha habido un partido catalanista que ha querido construir, sí lo hemos hecho. Nos hemos entendido en el pasado y nos podríamos entender en el futuro. Hay un espacio catalanista que a nivel de representación política está vacío. Hay una parte de la población que se siente huérfana en Cataluña. Claro, le repreguntan, ¿el PP de Cataluña podría ocupar ese espacio? A lo que él responde, el PP de Cataluña debe ocupar el más amplio espacio posible, aspirar a ser el partido mayoritario, y los partidos mayoritarios son los que están pegados a la tierra. Pegados a la tierra significa identificarse, se la llevan, sí. Identificarse con la singularidad de tu territorio. Cataluña es evidente que tiene un fuerte sentimiento de pertenencia y además tiene una singularidad cultural, social, económica, y por tanto el PP se debe parecer lo más posible a Cataluña, y eso es lo que debe ser, pero yo no soy el presidente. Pues nadie lo diría. Es más, no lo serías jamás con ese discurso ridículo. Mira, un tío que dice que hay que defender el andaluz, que no existe, porque como no tiene ninguna formación, se ha creído la propaganda de Rojas Marcos y de toda esa banda, que dice que existe un idioma andaluz. Eso lo dice la tarada de María Jesús Montero. No, yo hablo andaluz. Tú no hablas, tú hablas mal español. Hay hablas andaluzas, que hay como 9 idiolectos que son de comarcas, que son formas de hablar español. En Andalucía se habla un español excelente, siempre se sigue hablando. ¿Por quién? Por el 100% de la población. María Jesús Montero cada vez tiene más pinta de que habla el lenguaje del... no sería el 3%, en este caso sería el 2%. El 2%, pero este discurso ya era viejo en tiempos de Aznar. Claro. Es que siguen pensando que Pujol era bueno. No, estos son los que después dicen desde Cataluña, dicen que en Madrid no entendéis lo que está pasando. No hay nacionalismo bueno, no hay nacionalismo moderado, no hay nacionalismo catalano. Todo eso no es más que una trampa. ¿Tú ves cómo ayuda eso? ¿Tú crees que esto ayuda a Alejandro Fernández? Bueno, no, Alejandro siempre ha estado... Pero esto ¿hacia quién va? Lo ha dicho siempre hacia quién, ¿para quién habla Moreno Bonilla? ¿Para quién? Para otro Tampoco PP. A los andaluces les hará gracia, porque eso de potenciar el andaluz, cuando hay un problema básico de enseñanza primaria y de bachillerato, que tenemos niños semianalfabetos, pero semianalfabetos. O sea, ¿pero esto qué es? Pero sí que además, o sea, si tú dices el PP lo que necesita es sensatez y moderación, lo que estás diciendo es el PP empieza a carecer de moderación y sensatez. O sea, el mensaje es obvio. El problema que va a tener la derecha para expulsar a esta desgracia que nos ha caído encima de Pedro Sánchez va a ser la unión. Y tú estás generando una desunión dentro de tu partido. Porque ese mensaje ¿contra quién va? Dentro de tu partido. Contra Feijóo, contra Ayuso, contra todos los que plantan cara. Pero vamos a ver, que es que sin plantar cara, que es lo que ha hecho muchas veces el PP, te espera la nada. Pero es que, claro, yo estoy pensando ahora, Alejandro Fernández, ayer, lee esto, ¿qué te dan ganas? Hombre, es un hombre pacífico, porque lo primero es irse a por Moreno Bonilla y darle una mano de bofetadas hasta que hable catalán, aunque sea en la intimidad. Dice, pero vamos a ver, pero tú me vas a decir a mí cómo tengo que sentir yo mi tierra, tú. Este nació en Barcelona y nunca volvió. Pero salvo eso,
Pero tú me vas a decir a mí cómo tengo yo que sentir a Cataluña, a mí, pues se lo está diciendo con un par, que por cierto, es lo mismo que dijo Feijóo la primera estúpida vez que fue a Cataluña. Hay que acercarse, hay que identificarse, es el arriolismo. Vamos a ser, ¿cómo diríamos?, provincianos para que parezcamos nacionalistas. No, si sois provincianos no ganaréis nunca, porque entre el original y la copia la gente votará la copia. Es lo que pasaba con el PP en tiempos de Pujol. ¿Para qué? Si desde que echó Aznar a Vidal Cuadras, si lo que hacían era votar a Pujol. Y luego el planteamiento dice, hay que estar cerca de Cataluña. Vale, o sea que según tu Cataluña tiene que ser íntegramente lo que fue Convergencia y Unión. O sea, no cabe otra opción. Y Convergencia y Unión era el partido del 3%. Con lo cual llegamos al absurdo de que si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Es decir, tenemos que estar en el hueco de un partido que acabó en el 3%. Esa es la receta estratégica maravillosa. Pero de verdad. Hablabais aquí de la unidad. Por cierto, que está Sánchez Libre, conocido atracador, también felicitando a Bonilla en la sede, dice, de Foment. Yo los conocí cuando era Fomento del Trabajo Nacional. Estos chaqueteros, ladrones, corruptos y golpistas nunca son compañeros de viaje. Tú eres un cateto que ha llegado de Sevilla y le han engañado, pero por cateto. Esto de predicar moderación a tu propio partido es lo que siempre se ha llamado traición. Es que, claro, este también está rodeado de gente que no le dice, por ejemplo, el andaluz, presidente, no digas andaluz, que no existe el andaluz. No se lo dice nadie. Ya se creen dioses, o sea... Aparte, la moderación, ¿qué significa exactamente? O sea, vale, si el PP en estos momentos no está siendo moderado, él tendrá otra idea de moderación. ¿Cuál? La moderación, ¿qué implica? No decirle a Pedro Sánchez que viene de una familia y que él obtuvo lucro a través de los inmuebles de los negocios de prostitución y saunas. Nos lo tenemos que callar. O decirle que es que en estos momentos se está cayendo entera toda la administración plagada de contratos sospechosos por todas partes, desde la SEPI hasta ENUSA, pasando por Mercasa, llegando a cualquiera de las estribaciones, a correos, a donde sea. ¿Qué hay que hacer? Decir solamente una de cada 10. O sea, tenemos que eliminar el 90% para ser moderados. En Aragón, por ejemplo, Azcón, la campaña que anunciará hoy oficialmente, creo, moderado es atacar solo, por ejemplo, a Forestalia, pero no a Sumerzo. Ni a Teresa Rivera, no, claro. a Teresa Rivera tampoco, porque eso sería un poco duro. No, hay que moderación. Porque, claro, Azcón tampoco sabrá, como es de Zaragoza, a lo mejor no sabrá que es Aragón. Y esto no hay problema porque viene Moreno Bonilla y se lo cuenta, se lo comenta y se lo explica. Porque a él se lo ha explicado Sánchez Libre, que lo ves de lejos, cambia de acera porque peligra tu cartera. Y cuando el propio Sánchez, Koldo, Ábalos... Todos han tenido relación directa con la narcodictadura. Zapatero ya ni hablar, que ya ese sí que ha tenido una tesis doctoral en narcodictaduras. ¿Qué tenemos que decir? ¿Que no había una conexión con una narcodictadura? O sea, por ejemplo, lo que está investigando la DEA americana y de lo que ya tiene pruebas, ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Pero así que no resultemos lo suficientemente moderados. Y lo de Begoña y lo del hermano, no habría que meterse en el hermano, hay que ser moderados. Si roba a familia, disimulemos. Aparte, en este momento, no es al PP al que hay que darle lecciones. O sea, ve y ataca a quien hay que atacar. Ataca a la derecha. Denuncia lo que en Cataluña. ¿Quién está sosteniendo a Sánchez? ¿Los golpistas catalanes? Ve, ya que estás allí, en la sede básica del golpismo, que es La Vanguardia y sus alrededores, y Fomento, el Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía, toda la basura, lo que se llamaba antes el puente aéreo. Puente aéreo que yo recuerdo cuando era príncipe de Asturias, que uno de ellos, ya difunto, le entregó la nueva Constitución, que por supuesto reconocía a Cataluña como nación y tal, para que viera qué es lo que quería Cataluña. Porque siempre estos sinvergüenzas que estaban con Franco, ahora siempre estuvieron contra Franco, mentira podrida, que eran católicos, ahora nunca han sido católicos, que eran de derechas, ahora nunca fueron de derechas. Esta gentuza, que es peor que cualquier atracador, porque encima se visten de corbata y tal, esto es tu modelo. O sea, ¿tú crees que la política la vas a hacer con estos? Que el mejor estaría en la cárcel. También ya, Federico, de un fallo estratégico que yo me quedo a cuadros viendo esto. Te vas a enfrentar a María Jesús Montero, que viene de pactar con la Cataluña real. Eso es. Y tú acabas de decir que lo que hay que hacer es agradar a la Cataluña real. Sí. De pactar con la Cataluña en singular, a la que le acaba de regalar 17.000 millones. ¿Y entonces cómo te enfrentas a María Jesús Montero? O sea, ¿qué le vas a decir? ¿Yo también lo haría? Ya se lo recordará. Claro. Me imagino. Dice, pero usted, ¿qué me pide?
Si usted me ha dicho que yo, eso que usted quiere, ya lo he hecho yo. Andalucía efectivamente forma parte del ciclo electoral que abre Extremadura este domingo. Estamos en la última semana de campaña. Hoy tenemos hasta 4 encuestas en el diario El Mundo, en el diario ABC, en el diario El País y también otra para el Grupo Eneo. Escaño arriba, escaño abajo, la tendencia es la misma en todas. El Partido Popular ganaría de manera holgada las elecciones. Se mueve en el entorno de los 30 escaños. El Partido Socialista se está jugando el bajar incluso de los 20, va a cosechar su peor resultado histórico. En Zaragoza, imagino que se ve en la encuesta de Eneo, la apuesta, digamos, temeraria un poco, pero no muy alejada, si hace una mala campaña, es decir, si le hace una campaña dura Azcón a Alegría, y si Vox no hace campaña contra el PP, sino contra Alegría, es que con los 3 escaños, la mayoría en Aragón son 34, le dan 30 de media al PP. Si saca 31, con 3 que le dan a Aragón existe, que son los de Teruel venidos a más, ya está. Tiene mayoría absoluta. Y además le vendría muy bien, porque todo esto de forestal hay que desmontarlo. Y en eso me fío más de Guitarte que de ningún otro. ¿Por qué? Porque ahí estaban pillados todos, absolutamente. Estos untaban a todos. Sí. Claro, lo que ocurre... Sí, me fío más de Guitarte que de Vox. De Vox me fío, pero Vox no lo va a hacer. Vox no va a entrar en ningún gobierno hasta después de las generales. Tenemos a Sánchez gracias a Guitarte. Sí, pero el hueco de voto y de supervivencia de Guitarte pasa por eso. Pasa por ahí. El tema es que ahora se arrepiente en público de haber votado a Sánchez. Yo no sabías, Golfo. Bueno, pero es lo que hay. Pero es que, claro, enfrente, ¿qué tienes? Unos tíos que dicen que es que la derecha cobarde, que es la izquierda azul, que es... Hombre, no, y eso que Nolasco no es en absoluto lo más radical de Vox. Nolasco lo que es enorme, son 2 metros de Nolasco. No cabe en ninguna foto. Siempre se hace una foto con él, con Azcón, siempre sale Azcón y le cortan el cuello a Nolasco porque no cabe. No, pero es que Nolasco es un gigante. Sí, y es un buen tipo, además. Yo estaba hablando con él y es un buen tipo. Pasa que dependen de Madrid. Exactamente. Lo que ocurre, por volver a las encuestas de Extremadura, es que estamos viendo una campaña que prácticamente es un cara a cara entre María Guardiola y Santiago Abascal, porque la presencia tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo es prácticamente testimonial. Quien está acaparando el protagonismo es la candidata del Partido Popular allí, y las relaciones entre María Guardiola y Santiago Abascal, por lo que parece, no pueden ser peores. De hecho, el líder de Vox ya está amagando con forzar una retirada de la candidata para, prestar al Partido Popular un hipotético voto afirmativo, y María Guardiola ya le ha dicho, claro, si fuera un hombre te gustaría, ¿no? Sí, incluso de repetir elecciones si el PP suma más que la izquierda y Vox no facilita, por ejemplo, con una abstención que formará gobierno. Está a un escaño, máximo 2 María Guardiola, sí, pero es igual. 33, la absoluta ahí. 33 la absoluta, 33 y, por ejemplo, está en 31, 32... hay que ver, ellos creen internamente que pueden llegar. Yo creo que no, porque el voto en Extremadura es muy berroqueño. Hay una... Como en Aragón, Mira este fin de semana la encuesta de GESOP le dio baja, Se quedaba en 28. Es que la campaña en Extremadura no le va bien al PP. No le va bien. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene mucho voto que viene del antiguo Ciudadanos, que viene... Y el voto joven es escaso. Hay mucha más gente jubilada. Con un candidato imputado enfrente, con un PSOE. Sí, pero Vox está subiendo. En ruinas. Vox pasa de 4 o 5 a 8 o 9. Ellos dicen que ese cuerpo con Vox no le viene mal. No le viene mal. Eso es lo que dicen ellos. No, dicen ellos, pero yo creo que le viene mal a la derecha en general. Totalmente. Si al final van a tener que pactar. No sería bueno que pactar. Además, fíjate, en esas cosas, las cosas de ecologistas, la central de Almaraz, todo esto, pero si ese es un punto en el que están de acuerdo. O sea, en eso el PP de Extremadura se parece más a Vox que casi cualquier PP. Sí, pero el tema rural... Ahí es donde pura figuración, es decir, estoy yo. Bueno, tú o además, el tema rural no te lo disputas a garrotazos con María Guardiola. Es que, yo ahí tengo la sensación de que le ha tirado un capote Santiago Abascal malévolamente, pero inteligentemente. Sí. Y se lo ha tirado y ha dicho, tú tendrías que desaparecer, eres una candidata que no tiene capacidad. Y ella ha entrado con lo de machista. Y al final están dirigiendo la campaña a algo que no le interesa para nada a ninguno de los votantes de derechas. Que lo que quieren es hacer un proyecto, la foto que parece Highlander, que va de galán, pero vamos a ver, es que María Guardiola es muy limitada en sus referencias culturales. Es decir, yo no voy a criticar a un icono gay, porque Abascal es un icono gay. No lo votan las mujeres, lo admiran los gays, que llevan 2 tallas menos siempre, que va embutido, que un día se le va a saltar un esteroide y le va a sacar un ojo a Barmengol.
Pero la foto a caballo, oye, es una superproducción, es impresionante. Pues eso le viene no es nada fácil llevar esos ponchos, ir a caballo, mirando al futuro. Pues eso le viene bien, ¿eh? Pues eso en Extremadura, y lo dice el PP, ¿eh? Sí. Esa foto a caballo no viene bien, ¿eh? Te digo yo, por eso el PP tiene que tener cuidado dentro de esa estrategia. Ya te digo, ¿eh? Son connotaciones sexuales. A la hora de la verdad, a ver, ¿quién me consigue a mí lo de que el dinero para la agricultura de Europa me llegue? Porque no está llegando. Exacto. Y porque además es que Extremadura ni ha llegado el tren, ni no ha llegado nada de lo que tendría que llegar. Pero estos son fuegos fatuos. Yo lo único, pero Extremadura no la conozco bien. En Aragón me voy a quedar con las ganas de hacer la campaña. Yo la campaña de Pili en Paradores de Teruel. Por Dios. Y qué rabia. Estoy por llamar a Guitarte y meterme ahí en Teruel existe y estar disfrazado, claro, porque si no sería un problema. Si anda hábil Lazcón, que puede andarlo, en el momento en el que haga ahí una unión, que es, claro, que ya estaba, Pilar Alegría estaba de delegada del gobierno allí cuando estaban cerrándose todos los acuerdos de Forestalia, que lo tienes a huevo literalmente, o sea, es muy fácil unirlo. ¿No te enterabas de los acuerdos que estaba cerrando con Teresa Rivera, que era gobierno, tú que eras delegada del gobierno allí? ¿No te enterabas? Porque la tramitación de hecho pasa por ti. Exactamente. O sea, y ahí además estaba comiendo con Paradores, Salazar, no se es la única que no se enteró del escándalo en Paradores y está paré con paré. Pero además es que el Parador de Teruel no es el de Sigüenza. El de Sigüenza es aquello, es enorme y pueden matar a 12 y no te enteras en la al otro lado del pasillo. Se puso, ¿te acuerdas? Qué digna se puso. ¿Pero qué me está diciendo usted? Le dice a una periodista ¿qué me está diciendo usted? ¿Que ¿con quién dormí? Paula Fiordia, me acuerdo porque decía, me está usted diciendo, pero me está diciendo usted me está diciendo, preguntando, me está diciendo a mí que si yo estaba atada a la pata de la cama de tal, a la pata de... Y la otra decía, no, solo le he preguntado si estaba allí, si lo escuchó. No, pero me está usted diciendo a mí que yo tenía que saber lo que hacía en su habitación el señor Ábalos y tal. Respuesta, sí. Claro, que van a tener que preguntando. 5 horas después se va a la sede del PSOE a decir que efectivamente es que se acordó. 5 horas después se acordó que había estado ahí. Sí, pero primero lo negó. Primero dijo, yo no he estado. Luego, no respondió. Y 5 horas después se acordó y sacó un papelito y dice, aquí está la factura. Aquí está la estrategia de decir, pero yo no estaba atada a la pata de la cama. Sí. No, hasta ahí llegamos. Sí. Van a tener que cambiar el nombre de Paradores de Teruel a Paladares. Atados a la pata de la cama había otros. Pero hombre, si es que es una cosa, es como del Parador de Belén, en vez del Portal de Belén, al Parador de Teruel. Es que además Pili tiene algo. Primero, he estado con todos los partidos me refiero, no, lo aclaro, claro. Menos mal. No, pero es que era de Lambán. Por supuesto era de Susana Díaz. Era de Susana Díaz a muerte. Por supuesto antes era de Rubalcaba. Por supuesto nunca fue de Sánchez. Por supuesto fue de Ábalos cuando ganó Sánchez, pero antes tampoco. De hecho le costó. Cuando estaba haciendo méritos el Parador de Teruel, que es duro, en invierno el Parador de Teruel, bueno, invierno era todavía otoño, fueron a inaugurar una línea de tren. Una línea de tren que en realidad, que es la de Ojos Negros, lo que era un tren de vía estrecha, como se llamaba, que llevaba el carbón a Sagunto. El hierro, depende, porque los Ojos Negros es mina antes de los romanos. Y ahora lo han convertido en una senda, en un pasillo verde. Un pasillo verde muy bonito. Muy bonito, por cierto, porque Ojos Negros eso es precioso. Muy bonito. Pero total, que allí lo que iban era pasar un fin de semana en Teruel con las putas que trajeron de Torrente, que trajo una furgoneta entera porque las de Teruel se habían retirado. Que además que era el pleno COVID. El conocimiento, no había trabajo. El conocimiento del tejido ferroviario del ministro de Transportes también era colosal. Inaugura la línea y se pensaba que la línea actuaba por la noche y entonces podía traer el volquete de prostitutas, lo podía traer en tren. No tuvo que traer en una enorme furgoneta, no sé cuántas tuvo que iban. coger la furgoneta, porque su propio tren no operaba por la noche. Bueno, porque eran varias.
Bueno, y luego aparecieron los billetes, que esos los detectó la UCO, los billetes gastados en la contabilidad del Partido Socialista, en la contabilidad del partido, con unos mensajes correlativos por parte de la mujer de Coldo García Zaguirre, en el que se refería a los viajes como los viajes de las zorras. Dices, muy bien, ha quedado un puzzle maravilloso. Oye. Que la mujer de Coldo le compraba lencería, como le gustaba a Ábalos, para las zorras. En fin, a ver. Clínicas Cres. Hombre, lo mejor. Medicina personalizada. Eso es. Con tu propio material biológico tratan esas lesiones, sin ingreso hospitalario, sin los riesgos de una cirugía mayor y con una recuperación mucho más rápida. Tienen clínicas aquí en Madrid y también en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Pueden pedir cita a través del 91 445 0004 o en clínicascres.com. Pues yo hoy, que van a decir que voten los aragoneses a los votantes, porque lo van a disfrutar. Además va a ser una campaña breve, que eso siempre es bueno. Además las fiestas de por medio, es que en cuanto se descuiden, están votando. O sea, entre la resaca, tal, la cuesta de enero, pitos y flautas... 8 de febrero estamos ahí. 8 de febrero, es que es ya, como quien dice. Y en eso, Azcón, mira que se lo hemos pedido. Entonces ahora tenemos que felicitarnos. He visto unas fotos de Natalia Chueca, viendo a Fito en el Príncipe Felipe de Zaragoza. No me gusta la fórmula esa de dándolo todo, pero lo da todo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Qué gritos pega? Está tremenda, está feliz. Bueno, también estaba con loquillo, pero no tanto. Sí, no. Bueno, pues eso, para los votantes de Aragón, o sea, la idea de poder votar a Pili y no votarla, eso es extraordinario. Tiene que explicar un día a Pilar Alegría su conocimiento de José Salazar, que en marzo del 17 la persona que tuvo que negociar un intercambio de porquería entre las dos principales candidaturas para llegar a un armisticio fue, por un lado, por parte de Pedro Sánchez, Paco Salazar, y por parte de Susana Díaz, Pilar Alegría. Que nos explique si conocía o no conocía la porquería del otro lado. Por eso Pilar, que la pusieron toda encima de la mesa. Cuando sale el escándalo el día del comité, es la que le defiende, es la única que sale, le pone... Claro, dice un hombre íntegro. Un hombre íntegro, y le defiende, Es que Paco Salazar tiene mucha información de la candidatura del otro lado. Bueno. Que aquí hablamos mucho de Bancal de Rosas y demás, es como que en el Partido Socialista hay alguna familia que se libre. Bueno. Y Paco Salazar en esa reunión descubrió toda la porquería, la puso encima de la mesa de la candidatura de Susana Díaz. Y cada uno conoce las vergüenzas del otro lado. Así que tienen que estar Susana callados. Díaz nunca ha hablado de ilegalidades. Nunca. Bueno, pues Colacel para el votante aragonés y, en fin, acompaña el sentimiento a los zaragocistas. Otra vez hemos vuelto a perder en casa. Qué mal está esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor que esta época del año para regalar a los nuestros y, ojo, a nosotros mismos, la mejor nutrición, pura salud. Y la mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación endógena de colágeno para que nuestra piel y nuestra salud lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, en el Corte Inglés hoy, ¿qué me predicas, Pues es que Naya? toca llenar ya la cesta de Navidad, es que llegan ya las fechas. Súper. Sí, hay que ir al súper. Está aquí a la vuelta. Sí, lo tenemos aquí al lado. Sí. Para llenar la cesta navideña, Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen el mayor surtido, las marcas de confianza. Por ejemplo, un buen salmón noruego, un cordero lechal, unos langostinos, no sé si sois más de carne o de pescado. La mejor calidad. Yo de carne. Sí. Sí. Sí, jamón, carne, yo soy halal. Yo soy de marisco. Bueno, productos frescos. Tú eres del norte. Sí. Si fueras de monte como yo, pues a lo mejor apreciabas más la liebre, una liebre estofada, por ejemplo. Bueno, en mi casa hacen también los caracoles, ¿eh?
Jamón ibérico, una selección de quesos. ¿Y qué sería de la Navidad si no la endulzamos? Las mejores marcas de turrón, los panetones, los bombones, los roscones. Y para brindar, pues la espléndida bodega del Corte Inglés. Todo preparado. La más amplia selección de vinos, cavas, champanes, licores y atención personalizada. Los mejores servicios, la reserva de pedidos de charcutería, de carnicería o de pescadería para hacer más cómodas las compras en Supercor, Hipercor y Supermercado Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad en tienda web y app? Pues muy bien. Hacemos una pausa y enseguida, si os parece, hablamos de Zapatero, el expresidente del gobierno, seriamente comprometido por algunas de las causas que han aflorado en los últimos días. Bueno, esto ya cuando te siguen, lo que saca hoy entre ambas aguas en el debate, nuestro tertuliano, es tremendo, porque te das cuenta de que hace años que tú estás a merced de quien te grabe. A él le da igual, porque él creía que tenía bula. Las bulas caducan, ¿eh? Hay un párrafo brutal donde cita el tema de un viaje que repetía desde hacía años. Sí. Toma recado. Para que te quede claro. Pero es que él, en tiempos de Biden, pensaba que esto estaba, pero con el loco vete tú a saber. Pero sobre todo con Marco Rubio, que es cubano. Marco Rubio eso no lo pasa. Lo de Venezuela no lo pasa. Porque además en Venezuela mandan los castristas. Es la mañana. Es radio. Bueno, atención, lo decimos en Valencia, no salgan de casa. Se mantiene la alerta roja en Valencia, en Murcia y en Almería. No salgan de casa. Que no, salvo que haga falta. No, que no hace falta. Seguro que lo pueden arreglar de otra manera. No salgan, no cojan el coche. ¿Qué vas a decir? Siempre pasa lo mismo. No, pero en el coche no. La mayor parte de los muertos siempre los encuentran en el coche. En fin. Bueno, pues eso, muchas lluvias en todo el Mediterráneo, pero especialmente Valencia, Murcia y Almería, quietos en casa. Las temperaturas amables, no siempre que llueve tanto, 13 grados de máxima en Madrid, la máxima en Santa Cruz de Tenerife 23 y la mínima Palencia y Zamora 1 grado. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues de enhorabuena está el IBEX 35 que ya acaba de sobrepasar los 17.000 puntos, 17.001 en este mismo instante. Ese soy yo. ¿Qué hace Ortúzar en Telefónica? Como si fuera bildufónica. O sea, ¿qué hace? Pues miembro del consejo. No, el sueldo será elefantiásico. De Movistar Plus. O sea, ¿ahí sustituye a Javier de Paz? No, sustituir no. Javier de Paz sigue, pero ya no está en Movistar. Ya, sí, eso sí. Casi prefería a Javier de Paz. Bueno, Ortúzar. Pues sabes que Ortúzar presume de que en el PNV las puertas giratorias eran al revés. Primero tenían un buen cargo y luego pasaban a la política. Bueno, donde para luego pasar a un cargo todavía mejor. Sí. ¿Este es el que tiene una hija modelo? Sí, que la fichó Iberdrola el año pasado, en verano, creo recordar, como especialista en ventas o algo por el estilo. Está muy bien, o sea, Iberdrola la hija y Telefónica el padre. Uy. Tenía un canal de YouTube que se llamaba La hija de. Mira, tiene gracia. Sí. Bueno, o sea que bien, en la bolsa tan ricamente. No, la bolsa va estupenda. Además, esta semana conocemos la decisión de tipos de interés que vaya a tomar el Banco Central Europeo y las pistas que dé sobre la política que va a llevar el próximo año. Y además conoceremos las decisiones también de tipos de interés en Japón y en Inglaterra, con lo cual es una semana en la que igual vemos movimientos interesantes en el mercado. Bueno, esta mañana ya he oído a Isabel, una voz, unos gritos. Digo, esto es la sede del PSOE, que lo han grabado o algo, ¿no? Era Mónica Naranjo. Pues sí, es noticia de interés cultural de la Sobreviviré, que es la canción de Sánchez. Y bueno, y de las más exitosas de Mónica Naranjo. Sin ninguna duda. Que esta noche va a actuar en el Movistar Arena de Madrid. 30 años de carrera, broche final el viernes en Barcelona. Y como siempre digo, le quedarán muchos más años porque es verdad que todavía mantiene esa voz. ¿Qué voz tiene? Y es una gran voz en este país. Señor, así que... señor. Es la primera vez que yo vi a una señora que lleva la mitad del pelo moreno y la otra mitad blanco, no rubio, blanco. Qué voz. Y sorpresa, fue su primera, Fíjate. Su primera vez. Bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Creo que el moderado Bonilla no tiene tantos motivos para la alegría porque acaba de salir otra encuesta, el CIS andaluz, además. que es suyo. Sí.
Sí. Respecto al barómetro anterior, el único partido que sube es Vox. Se movería en una horquilla que va de los 19 a los 22 escaños. Ahora mismo tiene 14. Y el Partido Popular lograría entre 53 y 55. Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está fijada en los 55, pues está al borde de perderla. Es que no hay como moderarse para darle votos a Vox. En cualquier caso, hablábamos antes del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salpicado por esa causa de Plus Ultra que investiga si esta aerolínea utilizó el dinero del rescate, 53 millones de euros, para blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela. Bueno, hay dos noticias, que hoy están relacionadas. La primera, efectivamente, la del debate. La publica nuestro compañero Alejandro en Trambas Aguas. Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con Julio Martínez, empresario detenido en el marco de esta causa, 72 horas antes. Y blanqueado baño y masaje en Intereconomía. 72 horas antes. Con toda la cúpula de Plus Ultra que explicó que nada más normal que poner 53 millones de dinero público en una empresa estratégica de aviones que solo tiene un avión y que solo tiene una ruta. Uno alquilado. Eso es. Pues se reunió con él 72 horas antes de que lo arrestara la policía. Hay que recordar que este empresario es cliente de las hijas del expresidente del Gobierno, con lo cual los vínculos son muy estrechos. Para que no se diga que solo Ariza. Y esta noticia nos lleva a otra noticia con la que abre portada hoy el Confidencial, que es la siguiente. Los investigadores detectaron que Julio Martínez borró mensajes y correos 4 días antes de su detención. Y aquí hacer la cronología de los hechos es muy interesante, porque él es detenido el jueves 11 de la semana pasada. 4 días antes nos vamos al día 7, ese día, según los investigadores, habría destruido pruebas, y el día 8, es decir, un día después, es cuando se reúne con Zapatero. Y déjame agregarte otra noticia, que es la que llevamos en OK Diario, que es las declaraciones de Koldo, diciendo que efectivamente Zapatero hacía negocios con el petróleo y con el oro. Bueno, ahí en la con PDVSA, con el oro. Pero bueno, es hidrocarburos. Al final, siempre esa es la madre del cordero. Es por lo que fue Aldama a la cárcel, que además es una estafa al alcance de cualquier cerebro, o sea, hasta Pilar Alegría podría hacer esto. O sea, tú cobras el IVA, pero luego no se lo pasas al Estado. Y claro, con 2 de 1.000 millones te quedas con 180. Cuidado con una cosa que recordaba, perdona Carlos, una cosa que recordaba Aldama, o que dijo Aldama en el mes de septiembre, que ahora viene muy a cuento. Del rescate de 53 millones de Plus Ultra, 10 millones, dijo Aldama, que fueron a la Internacional Socialista. Es por lo que un mexicano hace... Y el PRI ahora está diciendo que robó la presidencia. Queremos ver las cuentas de la Internacional Socialista porque ahí hay dinero. Son declaraciones que hizo el otro día diciendo que había sido una elección fraudulenta porque había estado pagada con dinero del narcotráfico, del cártel de los soles, además lo hacían así, que es verosímil, además. No, la historia. Tú vas hilando la historia del petróleo y van saliendo todos los nombres. O sea, los primeros contactos, evidentemente, fueron los de Zapatero, porque tenía esa relación. El Pollo Carvajal ya ha delatado y ya ha dicho que a través del hermano de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, él entró en PDVSA. PDVSA es la petrolera venezolana. De la petrolera venezolana y de los negocios de petróleo, o sea, estamos efectivamente a que se parece, o tiene toda la pinta, de que se puso petróleo a disposición de la trama de hidrocarburos, de forma que pasara por un sitio de blanqueo, de blanqueo y de refino. Que iba a ser Canarias. Exacto, y acababa en Canarias como punto de entrada en España. Porque Canarias tiene un régimen fiscal, digamos, poco vigilado. No es que sea ilegal, pero bueno, como llaman las colonias de ultramar, porque todo empieza por la Francia de ultramar, que está en Oceanía. Entonces, bueno, regiones lejanas, alejadas y periféricas. Y entonces, claro, Canarias tenía, digamos, la presunción de que la iban a vigilar poco. Ahí aparece Ángel Víctor Torres con una petición de negociación directa a la trama para que le pusiera en contacto con Delcy Rodríguez para que el punto de refino y entrada ya en España fuera en Canarias. Por el camino hilas con que, lógicamente, eso tenía que tener un tratamiento fiscal para que colara la historia de que si no valía la pena. Y eso te conecta con María Jesús Montero, te conecta posteriormente con que necesitaban una licencia Villafuel para poder venderlo en España, donde te aparecen Industria, Reyes Maroto en aquella época y Teresa Rivera, Transición Ecológica. Es decir, vas pasando por todo. Por lo visto, el negocio debía ir medianamente bien y lo hilas con unas conversaciones que ya tiene la UCO, donde Santos Sardón tenía conocimiento de que se estaban repartiendo, y además lo dicen entre Ábalos y Koldo, 1 millón al mes. Y además utilizan la expresión, dice, como nos va de puta madre, solo con las 2 empresas que ya tenemos nos toca 1 millón al mes. Y le dice Koldo García Izaguirre a Ábalos, para ti medio millón. Están hablando de al mes.
Están hablando al mes. Por lo visto, las ansias de negocio les llevaron a que necesitaban más combustible, más hidrocarburo, y hay una rama de investigación de la UCO que apunta ya a petróleo ruso camuflado a través de Georgia. Que qué casualidad que nos aparece ahí el georgiano. Otra vez Polo Losvili, otra vez el de la OMT, que ahora lo han echado y además dice que lo quieren matar. Claro, es que estamos hablando de gángster del Cáucaso. Sí. Entonces eso cercano. Claro, y Georgia, patria de Stalin. Con una sede aquí frente al Bernabéu por 70 años. No ha repartido. Y Zurab es el que medió para que la sociedad creada por el grupo de Air Europa, Guacalúa, tuviese el aval internacional y pudiese operar. Cuya única función fue subvencionar la carrera académica de Begoña Gómez. Y el que empieza con Africa Center, que claro, no se le hubiera ocurrido al Instituto de Empresa hablar con Begoña si estos no ponen el dinero. Para colmo, la sede de Guacalúa, ¿sabes dónde estaba? En unos locales de un tal Juan Carlos Barrabés. Que dice ahora que él nunca conoció a... Bueno, Sánchez Begoña, ¿quién? Pero vamos a ver, si que todos los veranos... Si está constatado pero si es que en Benasque estaban todo el día en Cerler. Cenando en Monclar no sé cuántas veces. Pero bueno, claro, dice, pues no lo recuerdo. Ahora últimamente hay una epidemia de no me consta. Organizando el posesquí que se encargaba de cerrar determinados restaurantes y bares allí en la zona de Benasque para que fueran y estuvieran allí bien a gusto. Por Dios, el plan de Benasque. El après-ski. Le buscaba los monitores de esquí para las hijas, o sea, que la acaba de conocer. Vamos, debe tener una pedazo de amnesia. Pero si es el que hace el modelo, lo de la cátedra, se la hace directamente Barrabés. Lo diseña él y ponen los profesores. O sea, tú coges la pista del petróleo y vas repasando todos los cargos hasta llegar, como no, a Begoña Gómez, es decir, a Sánchez. Pero si es que además están de cajón. Sí, que además en el caso de Ángel Víctor Torres también hay que tener en cuenta el detalle que reveló Aldama en sede judicial cuando señala que el por entonces presidente de Canarias tenía mucho interés en que fuera Plus Ultra la aerolínea que llevara las mascarillas que compró a la trama al archipiélago, que le llamó la atención que fuese esa aerolínea y no otra que, bueno, pues operaba con mucha más frecuencia. Que estaba operando ya Europa, Que tampoco es que dices, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. No, pero es que estamos hablando de clanes. Dentro de la mafia hay clanes y hay familias y etcétera, ¿no? Ahora es muy curioso esta historia porque, ¿qué puede pasar? No sabemos lo que puede pasar. Pero Víctor Ángel, cuando dijo, no soy yo, porque yo me llamo Ángel Víctor y no Víctor Ángel, o al revés, ¿a quién le importa? ¿Quién le importa? Pero estaba contentísimo porque dice, no ha salido ninguna relación mía con ninguna prostituta y tal. Dice, ha salido que 4 millones de euros los robaste para unas mascarillas que no se podían usar. Ha salido 4 millones directamente. Que pagaba 5 veces mascarillas a la trama para compensarles por millones de mascarillas que le vendieron, que le colaron y que eran fake. Bueno, y luego ha salido igual que Armengol. En ese informe era obvio que no iba, que era un informe de mascarillas. Lo que pasa es que el gobierno le tenía pánico, o sea, la cabeza al otro. Él sabía que si salía en lío de mujeres, Víctor Ángel se iba a la calle. Lo que hemos descubierto es a un miembro de la Real Academia, cuando carga contra la persona del Servicio Canario de Salud que le dice, a ver, más de la mitad de las mascarillas no valen. Sí. Y dice él esa frase mítica de, me la voy a levantar para el aire. Me la voy a levantar para el aire como siga poniendo problemas. Sí. Me la voy a levantar para el aire. ¿Pero a quién se iba a levantar? Supuestamente a la responsable del Servicio Canario de Salud. A una de las responsables que eran las que decían... Me la voy a levantar para el aire. En el informe de la UCO está bien claro que son las que decían, estas mascarillas no valen para nada. Aquí hay gato encerrado. Esto no me cuadra. ¿Y os dais cuenta de que ahora con el Me Too, el balance tompoc, como dicen en Francia, que además eso es de denuncia a tu cerdo. Los gorrinos les llamaban en el Zutic de la ETA, a los del PSOE les llaman los gorrinos directamente, ves a Cerdán y tal, y dices... tal. Pero que cualquiera, por ejemplo esta mujer, dice ahora, es que me agredió, es que me habló en unos términos tan soeces, es que... ¿Y quién le va a decir que no? Porque además, como no van a juzgados, no hay que demostrar nada, esto es... Yo no sé si se dan cuenta, he visto que me parece que solo Galicia, no Daniel, creo que solo Galicia tiene un verdadero levantamiento en torno a una señora que se llama Fraga. Sí. Que dice, bueno, es que ya está bien. Y un alcalde se ha ido, uno de los miles que tiene el PSOE. Pero es que en Galicia, por alguna, y hay 70 militantes de Galicia que han dicho que lo de Besteiro, Gómez Besteiro, no aclaremos, que ahora confiesa que lo sabía siempre, es intolerable. Porque primero lo negó, lo refutó, atacó a los denunciantes y ahora resulta que hubo denuncia y además la tenía él hace meses.
Entonces ahí hay una guerra. Sí, dimitió el viernes la responsable de igualdad del PSOE gallego. El único caso. Pero tenía que haber ido, dimitir e ir a un juzgado. No hace falta ser responsable de nada. Pero en todo caso eso se está liando y además te deja, como pasa siempre esto, una indefensión total. Sí. Y me sorprende la poca repercusión que ha tenido la confesión de Besteiro, efectivamente reconociendo que desde octubre conocía esas acusaciones contra Tomé. No perdamos de vista tampoco el papel de Rebeca Torró en la rueda de prensa que ofreció el viernes. Extraordinario. Donde restó importancia de alguna manera diciendo, bueno, sí, las denuncias son verosímiles, pero no lo vamos a llevar ante la Fiscalía. Porque queremos proteger a las denunciantes que no quieren denunciar. Pero si había que convencer de que las que no querían denunciar, había que denunciar por ellas. Pero más, si es que la ley es lo que te impone. Es que es brutal también el papel de Peramato, de la nueva fiscal general. No ha hecho nada. Nada. O sea, bueno, sí, a elogiar a su predecesor. Agradecer al delincuente Álvaro García Ortiz. Al condenado García Ortiz. Su comportamiento. Y a estas alturas, y con las denuncias ya planteadas, y viendo que es un caso en el cual evidentemente puede haber coacción e intimidación a las personas, la Fiscalía debería estar ya pasando directamente a interponer ya la denuncia. ¿Qué hace la señora Peramato? Que era muy experta en temas de igualdad. Sí, es lo único. Todas estas son temas. Muy feminista. Sí. Claro. A fuerte socialista. Venga, una pausa y vamos a ver por dónde van los oyentes. Bueno, Sergio, a ver por dónde van hoy los oyentes. A esta hora, Federico, en una semana más o menos estaremos probablemente comentando los resultados electorales en Extremadura. Mañana es el último día en el que se publican encuestas y ahora mismo el Partido Popular tendría un grandísimo resultado, pero necesitaría Vox para gobernar. Desde hace una semana hay un duelo dialéctico con cruces constantes entre María Guardiola y Santiago Abascal y por esto mismo preguntábamos a los oyentes si lo entendían o quién creía que podía salir beneficiado de ese duelo o si hay algún beneficiado realmente. Así que vamos a hacer una pausa y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. A ver, tengo verdadera curiosidad. Porque esto uno lo ve de una manera, pero cada uno lo ve según su propia biografía, ¿no? Y de hecho tenemos un WhatsApp del programa bastante dividido y con varias opiniones, desde los que no entienden este enfrentamiento, los que piden a María Guardiola no meter la pata, los que creen que Vox se pasa de frenada, los que creen que no afecta en nada porque el PSOE no tiene peso alguno ahora mismo en Extremadura y también siempre nuestros favoritos, Federico, aquellos que creen que todo responde a estrategias muy medidas. A ver, la estrategia de Guardiola en Extremadura no creo que sea muy acertada, pero es que por otra parte Vox tampoco se hace mucho querer, ¿eh? Es que suelta cada zasca al Partido Popular cuando puede que los deja temblando. María Guardiola se equivocó en julio del 23 al meterse con Vox, ir contra Vox, y yo creo que parte de la ruina viene de esas elecciones. Bueno, en condiciones normales beneficiaría al PSOE la contienda que hay entre PP y Abascal, pero nada. Hablando claro, sin ser rapel ni micha vida, Guardiola va a necesitar de algún voto de Vox. La batalla entre Inés Suárez y Mío Cid, que solo le falta ya la tizona, a caballo con capa ya solo le falta la tizona, no favorece al PSOE porque también, el candidato que tienen pues es lo que hay. Pero si fuese un candidato un poco serio, desde luego que iba a favorecer al PSOE fijo. Porque estos dos partidos siguen en la misma, yo no sé. Uno se queda corto y el otro se pasa de la raya. La señora Guardiola en Extremadura se beneficia del hartazón que tenemos todos ya de puteros, ladrones y socialismo en general. Pero bueno, estamos tan aburridos, tan hartos y con tantas ganas de mandarlos al basurero de la historia que vamos, cualquier cosa ya nos vale. Si María Guardiola quiere llegar votos de Vox a su candidatura, que se deje de monsergas, anuncie políticas concretas para problemas concretos. ¿Qué más da que se peleen? Ya se arreglarán. Es que no se pueden pelear con el PSOE, porque allí el PSOE como si no estuviera. Me parece tan increíblemente torpe el enfrentamiento entre el PP y Vox que estoy por creerme que es un enfrentamiento pactado porque manejan datos que indican que les reporta beneficios electorales. De no ser así, es como para azotarles en la plaza de los pueblos. Sí, me acuerdo que María Guardiola, cuando al principio, no sé, había tomado casera porque era todo burbujas, dice, la hija de mi madre jamás pactará con Vox, jamás dependerá y tal. Antes la hija de mi madre. Y me parece que fue un día o dos después que me ha dicho mi madre que es Navidad, diría ahora. O sea, que tampoco se puede ir por la vida así. Creo que tiene razón. Que qué equivocada estaba mi hermana. Que equivocada estaba una que no era yo. Se parecía a mí, pero no era yo.
no era yo. Esto fue en menos de una semana. La hija de la madre y la madre de la hija tuvieron que... No hay que llevar tan lejos la cosa que luego queda fatal. Pero es verdad que esto de ir con los Pimpinela, teniendo en cuenta el escándalo del hermano de Sánchez en Extremadura, pues claro, hombre, parece que tienes risa, ahí a Miguel Ángel Gallardo. Parece risa, que tienes a Miguel Ángel Gallardo. Además que está pidiendo... Bueno, y si dices que en vez de Miguel Ángel Gallardo es Ana María López, te lo crees, porque tiene una voz que es de Ana María. O sea, ¿la habéis oído? Yo primero pensé que Guardiola estaba en un debate con otra del PSOE. Pero Guardiola tiene una voz poderosa de mujer, y aquí te espero, el otro no. Además es un estratega, Miguel Ángel Gallardo. El otro día acusaba de machismo al PP en mitad de lo del caso Salazar. Y dices, chico, de verdad, háztelo mirar. Pero de machismo. Sí. Tienes un hombre de argumentos potentes, sí. Sí. Pues David Sánchez se lo podría llevar de soprano, entonces. Y creo que ya se lo llevó de contralto. Para ir a cantar por ahí. Sí, creo que ya. En Elvas. Sí. Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés... Ya está aquí la Navidad, Federico, le ponen la musiquita y todo, las luces nos encantan, hay que adornar los árboles que se visten de fiesta, las castañas asadas. En el Corte Inglés nos gustan todas estas cosas de Navidad, los muñecos de jengibre, las chimeneas encendidas, las cenas, la ilusión de ser niños otra vez y jugar y abrazar a los abuelos y reunirnos y por supuesto hacer esas llamadas que llevamos todo el año queriendo hacer. Ya está aquí la Navidad y esta es vuestra casa, el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Y luego los clientes, que es lo que te lleva a la siguiente copa. No nos pongamos tristes. Acuérdate. No nos pongamos tristes. No, venga, a cantar. Y entonces llega el baturro y canta la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Ya la vemos. ¿Qué has dicho? Nada, va, otra vez. Y así acaban las fiestas que acaban. Bueno, procuremos no discutir por lo menos. Salvo la de Chenique, ¿no? Que tenía otro tipo de cánticos. Sí, que además decía una J aragonesa, una J Navarra, porque Aragón no vienen de Francia, Dominga. O sea, la Minga Dominga. Bueno, que su padre millonario juega al golf con el Clos Gómez, el de los árbitros negreiros, que tenemos que padecer. Es uno de los mayores usuarios del club de golf, su padre. Sí. De golf y de eso, y de lo que viene después. Bueno, una pausa, vemos el último alarde de moderación. Esto es una palabra horrorosa, moderado, ¿no? ¿Cómo alguien puede estar moderadamente en contra de la corrupción? Sí, moderadamente a favor del imperio. O sea, ¿eso es ser menos PP? Eso es cuando en realidad hay que ser eso más es PP. allanar el camino de la traición. ¿Sabes el único que publicó, que usó esa palabra en un libro, cuando la transición? Miguel Herrero de Miñón, que publicó un libro que se llamaba Ideas para moderados, que lo tengo yo. Y yo, claro, que vengo de la izquierda y a mí la moderación me sienta acabó a la izquierda de Sánchez Libre. No, ha acabado a la derecha de Ortúzar, y le dieron el premio Sabino Arana. Claro. Sabino Arana, y había sido presidente, fue solo 3 meses. Solo hizo un viaje al extranjero, al Vaticano. Se ve que no lo perdonaron. Sánchez Libre no tiene ni izquierda ni derecha. Tiene bolsillos a los dos lados. Sí, y 4, además, más los interiores. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver. Ya, cada vez que tenemos que acercarnos a la actualidad, ¿qué ha pasado? A ver. Bueno, la actualidad ahora mismo ya casi pasa por las redes sociales, ¿eh? Tenemos ya a Pedro Sánchez felicitando a José Antonio Cast en X. Mira, casi se ha adelantado a Cuca. Ha dicho textualmente: felicito a José Antonio Cast por su victoria en las elecciones. Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa, con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación. ¿Y por qué no felicito a Edmundo González? ¿Y por qué no felicito a María Corina Machado? Nada menos que por el Nobel de la Paz. Bueno, también en X, el popular Miguel Tellado ha sugerido, sobre la información que comentábamos esta mañana del debate, que ese encuentro que mantuvo Zapatero con el empresario de Plus Ultra detenido, con Julio Martínez, pudo ser para un soplo, y ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que lo explique hoy en esa rueda de prensa que tiene prevista en Moncloa. Y estos días estamos conociendo además en la prensa la historia de Milton Revilla, que es la persona que registró la entrada a Venezuela de Letarra Cubillas y de Juana Chaos con pasaporte europeo justo tras la tregua que negoció Zapatero con ETA, y además iban con 2 terroristas de las FARC. Ahora Milton está en España intentando que la Audiencia Nacional reabra la causa que arrojaría luz sobre esta relación entre ETA, las FARC, el narcotráfico y Zapatero. Y él mismo. Y él mismo. Lo está haciendo con la ayuda de Dignidad y Justicia, pero desde la época de Dolores Delgado esto se deniega. Incluso se ha roto la cadena de custodia de una de las pruebas, de un ordenador. Nos lo ha contado este programa Daniel Portero. Y por eso Milton Revilla no puede declarar en la Audiencia Nacional. Ni el Ministerio Fiscal en sendas ocasiones y el juez, por
digamos, Consejo del Ministerio Fiscal han reabierto la causa. Un error absoluto para esclarecer, digamos, posibles vinculaciones del gobierno venezolano en una trama bastante corrupta con Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Hay que recordar que en Narcos sale que es la ETA la que enseña a hacer coches bomba a los narcos en Colombia. Sí, esa es una de las pruebas, de hecho, que estaba en ese ordenador. Pero eso es público y notorio. Si es que además lo contaron. En la época de Escobar. Cuentan. Bueno, también hemos hablado en este programa con ASBAL, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, para saber por qué los datos de ocupación no están reflejando la realidad real de ese problema. Y es por algo muy sencillo, y es que los propietarios ya no se atreven a denunciar. Claro. Con su presidenta Elena Beunza ha hablado Luis Díaz. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Los propietarios en España no pueden más ante la inacción del Gobierno con la ocupación. Lo que nos cuentan los expertos es que se está generando un clima de inseguridad no solo para los pequeños propietarios, sino también en los inversores. Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler aseguran que los dueños se han convertido en el escudo social del país con una imposición de cargas que debería ser responsabilidad del Estado. Insisten en que el Gobierno no ayuda a la protección de sus viviendas y en el derecho de la propiedad. Por eso muchos deciden no invertir y tampoco denunciar la ocupación de sus casas ante la lentitud de la justicia y los procesos. Así nos lo contaba la presidenta de ASBAL, Elena Beunza. En el caso de España, los retrasos procesales, la inseguridad jurídica ante ocupaciones ilegales y las limitaciones a garantías generan un incremento del riesgo, menos disposición de los ciudadanos a poner sus viviendas en alquiler y, por supuesto, una mayor prima de riesgo trasladada a los precios. Los particulares no acuden así al sistema judicial para defender su propiedad, sino que llegan a acuerdos con aquellos que están violando el derecho de propiedad. Por lo tanto, se trata de una cuestión en la que el sistema claramente no está funcionando. Una complicada situación sumado al desajuste entre la oferta y la demanda, por lo que todo apunta a que los precios seguirán aumentando hasta que sea posible generar esta oferta. Hoy está previsto que la Comisión Europea presente su plan para la vivienda asequible, un texto en el que se ignoran las medidas planteadas por el Gobierno de España como en el control o la limitación de los precios. Bueno, si aplican la teoría matemática de los huevos de Irene Montero, pues la culpa será de Roche, de Mercadona. O sea, aquí los precios suben porque es que ganan mucho. Bueno, es verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos... O la de Rejón, ¿te acuerdas que la gente hacía cola en Venezuela porque les gustaba hablar en la calle? Decían una gente muy tal. Sí, porque socializaban en las colas. Dice, no les gusta quedarse en televisión. Luego hizo otra eso que decía que es que como regalaban televisores, que entonces, claro, pues por eso hacían cola. Tenían cola diarias, ¿eh? No nos olvidamos. Ahora, el tema está... Gracias a la revolución, que antes no. Lo que están denunciando las asociaciones de tema de protección de propiedad privada tienen toda la razón. O sea, no hay nadie en estos momentos en su sano juicio que decida acudir a la policía. ¿Por qué? Porque te quedas encadenado. Por la policía no, porque la ley pasa a proteger al ocupa. Claro. ¿Para qué vas a poner en marcha tú el circuito legal si el circuito legal se convierte en tu peor losa? O sea, pasas a las empresas de desocupación que tienen dos técnicas. Una, el seguimiento, es decir, hacerles incómoda la estancia a los ocupas, pero de ahí no pueden pasar. Entonces, ¿qué hacen? Efectivamente, darles un pago. Sí. Con lo cual se ha convertido en un negocio. Efectivamente, señor. Estás comprando al ocupa. Con lo cual, el ocupa... Bueno, de hecho, hay pisos que se venden con ocupa. Claro. Y a negociar. Sí. Bueno, nosotros tuvimos un caso en OK Diario, descubrimos un concejal de Talavera del PSOE que tenía propiedades y tal, y estaba ocupando. Y además, quería llevarse la pasta. Llevaba años ocupando una vivienda y quería llevarse su pasta. Ahora, el tema de lo de Julio Martínez, lo que decía Miguel Tellado, tiene que haber algo más que el soplo. Lo ha explicado antes Dani perfectamente, la cronología. El chivatazo tuvo que ser antes del encuentro, porque él ya había destruido los mensajes. Y de hecho, Julio Martínez sale de su casa en el famoso Mini Cooper y tal, sale con unos documentos. Es decir, fue al monte, a la zona del Pardo, a darle unos documentos, porque él sabía, lógicamente, que le iban a hacer un registro y que esos documentos posiblemente se los iban a quitar o los iban a localizar. Vaya sitio, ¿eh? Sí. Y la relación de Julio Martínez y Zapatero es de que sí. ¿Sabéis que por esa parte es donde está enterrado Andrés Nin? En lo que era la Guardia de Franco, luego la Guardia Real y tal, toda esa parte. Al que desollaron los estalinistas. Sí, y con presencia de españolas. ¿Por qué? Porque en Alcalá de Henares, que está cerca, tenía la división El Campesino. Y es la que usan los soviéticos como elemento, digamos, como sitio de toda confianza. El Campesino era la Unión Soviética hasta que luego en la URSS se convirtió en disidente.
Y entonces, cuando los secuestran, necesitaban gente absolutamente de toda confianza, por supuesto que pensaban matarlo, pero querían que antes delatara a mucha gente. Y le hacen un tipo de tortura que llamaban la piel mojada, que es que lo desollaban vivo. Y lo desollaron vivo. Entonces, claro, el problema no podía aparecer el cadáver, porque eran torturas que todo el mundo... Y entonces montaron la cosa, que además la campaña de ¿dónde está Nin?, decían los del Pont, en Salamanca o en Berlín. Y lo habían desollado. Y está, yo creo que no lo han querido encontrar, porque está ahí y no hay tantas tumbas en esa zona, porque no ha sido un sitio de fosas y tal. Está ahí, lo enterraron allí. ¿En el Pardo? En el Pardo. Por esa zona también es verdad que estos dos, Zapatero y Martínez, solían ir a correr. Sí, pues a lo mejor corrían sobre la tumba de Andrés Nin, como son analfabetos. Quedaban en lo de Andrés Nin. Y, sí, a lo mejor. No, si no lo sabrían. Al lado había, como hay tanto diputero, al lado estaba una especie de cabaret que había montado la Guardia Mora de Franco, que si no lo han derribado, es muy gracioso, parece con un puticlub de Beirut de los años 60. Con cristales de colores verdes y rojos, y entras allí y solo falta pues la danza del vientre y alguna, no sé, un pastelillo de... Pero Zapatero hace mucho tiempo que conoce esa zona, porque cuando él era presidente hacía que le abrieran la zona cerrada para ir a correr. Exacto. Porque es que es runner. Allí, sí, él es runner. Sí. Toma el dinero y corre, ¿no? Sí, son los viejos corredores de toda la vida, pero con calcetines fosforitos. El encargado del puticlub ese beirutí, claro, cuando muere Franco, la Guardia Mora la licencia, y hay un moro que no se quiere volver a Marruecos. Dice que él se ha hecho allí, pero claro, ya no tiene sitio, y la Guardia Real es otra cosa. Y entonces lo que hace es irse al monte. Y se va al monte, pues como si fuera el RIF, le gusta más el monte de Madrid, y ahí está. Y entonces el 1 de mes, descalzo, porque él no iba calzado, es una cosa de cristianos, infieles y tal. Entonces bajaba el moro, cobraba y se volvía al monte. Y dice, bueno, ¿y ahí en el monte qué hacía? Y dice, pues a lo mejor hacía caridad, no se sabía muy bien, pero vivía en el monte. Y durante años bajaba siempre a cobrar, descalzo, en invierno como en verano. Una vez vino uno de esos, dijeron en mi pueblo, pues podrá con el frío de Teruel, y cogieron a un moro. En enero se despidió, ¿eh? O sea que todavía hay sierras. Bueno, pero Isabel González, muy buenos días. Este fin de semana, como pasa siempre, hay un follón. Muchos temas que tienen que ver. Bueno, nos remontamos al viernes con esa felicitación que nos ha dejado estupefactos y que procede de Y no me ha Juan llegado Carlos todavía I. ni de un rey que fue, ni del rey que es, no sé. Pues vamos a ponerle me tendrá castigado Villarino. A darle a la cuenta atrás, sí. Porque lo de los 5 perros posando delante del árbol de Navidad, la verdad es que no se parecen nada a las estampas navideñas a las que nos tenían acostumbrados. Es verdad que ya se había convertido en un clásico, que siempre elegían un cuadro del Museo del Prado, un Belén, algo que tenía que ver con solía esas ser Murillo, fiestas. Una cosa básica. Bueno, pero el caso, y firmaban los dos, Juan Carlos y Sofía, que no Sofía. Vale, bueno, pues esta Sofía vez R. Sofía Reina. Hay una imagen de un árbol de Navidad con 5 perretes. Entonces, árbol, no Belén. Ni siquiera. Se supone que los perretes interpretan la Navidad, digo yo, no lo sé. El caso es que la gente está enfadadísima. En redes sociales ha habido un auténtico movimiento de rechazo. No hay buey, ni hay mula y hay perros. Pues hombre, vamos a ver, después de lo de reconciliación, después de decir él que no se ha podido llevar sus perros a Abu Dhabi, que solo puede disfrutar de su loro con la cresta, con la bandera de España, todo esto ya me parece que, no sé, me huele a que se ríen a veces de nosotros, Federico. No. ¿Tú crees que no? No, yo es que creo que hay un concepto... Se ríen con nosotros. No, hay un concepto que es muy difícil de explicar. ¿Qué es? Cuando dices de alguien que está gaga. Ya, pero es que es la verdad, es que está gaga. Un equipo, coño, ahí, vamos a ver. Perdón, dirigiendo. Vamos perdón a ver, por la si palabra. no estuviera gaga, ¿de qué va a ir con la petarda esta francesa? Que parece que ha hecho la transición. Ella también es noticia. Porque está... No, ella siempre es noticia. Ha firmado libros en el Corte Inglés, porque ahora tú escribes un libro, pero te lo firma el negro, ¿vale? El negro, que luego además no se sabe quién lo ha traducido, no se sabe realmente quién lo ha hecho.
2 años dice que ha estado con el marido y los hijos y 2 tercios estaban ya publicados. A ver, nos dice la gente que estaba en la fila que no firmaba como Juan Carlos, que firmaba como Laurence Debré, que oye, que también es de agradecer. Podría haber dicho Laurence Debré R. Eso, R. Y luego hay que hablar de 2 temas más. Por un lado, bueno, pues esa situación calamitosa que está atravesando la Bombi, Federico, lo venimos contando desde el miércoles, Fedra Lorente, esa estafa del amor en la que supuestamente cayó su marido y que la ha dejado en la más absoluta ruina, tanto a ella como a su hija, y de la última morena que acompaña a Bertín Osborne. Y esto no es noticia en sí, porque Bertín Osborne se deja acompañar por morenas bastante a menudo. Está en una zambomba navideña, se lleva una señora morena, guapa, pelo largo, es un estilo totalmente claro, indeterminado. Pues yo siempre pregunto lo mismo, si achicas así mucho los ojos, los achinas, ¿se parece a Gabriela? Y siempre me responden que por lo menos de espaldas sí. Y que se fue con ella, llegó con ella a la fiesta y se fue con ella de la fiesta. Pero lo mejor de todo es que tuvo la osadía de subir al escenario y pedir a los asistentes, que eran como 500, que no hiciesen fotos y que disfrutasen de la velada y que no se dedicasen... Por si alguien no había hecho fotos. Le daba por hacer fotos no y sé, por contar que está es con momento alguien. en que las hicieron, claro. Eso sí que es noticia, que Bertín Osborne se crea que la gente somos tontos y que no nos vamos a poner a retratar el momento vivido. Oye, y hay una historia trágica que ahora ya están anunciando, y es que os acordáis de algunos hombres buenos en la película. Sí. El director Rob Reiner ha sido asesinado junto a su esposa, seguramente por su hijo. Sí, Nick. Ya están investigando. Salía la noticia esta madrugada. Sí, pero hay una periodista americana que ya dice: ha sido apuñalado por su hijo, han sido apuñalados. Dice Rob Reiner and wife Michael Rain were killed by their son. O sea, por su propio hijo, Nick Reiner, confirmado por People. People suele tener buenas fuentes policiales, tienen dinero. Yo esta madrugada cuando lo he visto me recordaba un poco a lo de Jim Hackman, he pensado, pero claro, cuando ves que han sido apuñalados... No, es más... Aparecieron muertos. No, es más bien lo de... Es un crimen. Sí, él dice que tenía un historial de drogas, lo cual nos acerca más a Sharon Tate. Pues, vamos a verlo, si esto va a ser... Seguro que ahora están poniendo ya algunos hombres buenos anchos. ¿Has oído que han matado al director? ¿Que ha matado al director? Venga, novedades. Seguro, ¿eh? Seguro, claro que sí. Es la mañana. Es radio.